Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros para toda la República Dominicana. Gracias por acompañarnos y un abrazo a todos en cualquier rinconcito de nuestro hermoso país, como siempre decimos, y aquellos que lo hacen también a través de las distintas plataformas en el resto del mundo. Llegamos al martes 28 de octubre del año 2025 y formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Qué bueno vernos aquí de nuevo, ¿verdad? Aquí estamos. Y aquí estamos. Y no por los ramos, como decía el merengue aquel que tenía un perfil crítico. Estamos aquí porque queremos acompañarles, ayudar a que tenga usted una mejor información, sobre todo los que salen de sus viviendas ahora a trabajar, porque por lo menos en esta parte del país, en el norte, no ha habido suspensión de labores así ostensibles, pero además aquellos que están en otras partes del mundo con otros horarios también pueden localizarnos en Boreal HD. Qué bueno, pero qué bueno que nos acompañan. Bueno, en el día, hay que empezar diciendo que parece que el Ministerio Público se puso la pila. Luce que sí. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí y empezar por ahí. Empezar por ahí, está bien. El viernes pasado, en medio de la tormenta, como dice la canción, el Ministerio Público presentó formalmente la acusación contra los involucrados en el famoso caso de El Intran, que esta acción del Ministerio Público pasó medio desapercibida porque estábamos con la tormenta encima y nadie estaba como prestando atención a ese lado. Bueno, pues el Ministerio Público presentó la querella formal, la acusación formal contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran, Hugo Veras, también el contratista del Estado José Ángel Gómez Canaán, mejor conocido como Jochi Gómez, y otros 8 señalados por corrupción, sabotaje al sistema de semaforización y terrorismo. De eso vamos a desglosar un poquito, porque el expediente también incorpora a 3 nuevos procesados. Son ellos Manuel Eduardo Mora, gerente general de pago de RD Chains, Mariano Agustini y Henry Darío Familia Félix Caso. Además de Hugo Veras, Gómez Mora, Agustini y Félix enfrentan acusación Pedro Vinicio Padovani, ex encargado del Centro de Control de Tráfico del Intran, Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda, ex director de tecnología, Frank Díaz de Díaz Warden, ex coordinador de despacho y representante de Hugo Veras ante el Comité de Compras, Juan Francisco Álvarez Carbucia, director administrativo y financiero, y Carlos José Peguero Vargas. También están las empresas jurídicas acusadas con Transcor Latam SRL, Aurix SAS, Improsol SRL, OML Inversiones SRL,
Pago RD Exchange SRL, Industria Soltex Dominicana SRL y Decolor SRL. Esta última tenía contratada hasta este año la expedición de licencias de conducir. Varias de esas empresas tienen a Jochi Gómez como vinculado, varias de ellas, sobre todo la Aurix, que incluso estaba ubicada al lado de la oficina del Intran y causó una situación muy discutible, ¿verdad?, en términos legales. La acusación fue presentada por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, la PEPCA, junto a Héctor García Acevedo, Procurador General de Corte de Apelación, y los oficiales Jonathan Pérez Fulcar, Miguel Collado, Arolín Lemos Félix y Emmanuel Ramírez. ¿Cuáles son los delitos que se les imputan a estas personas? Corrupción, lavado de activos, falsedad en escritura privada, estafa contra el Estado, asociación de malhechores y violación a la Ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. También está por sabotaje, robo de identidad y crímenes contra la seguridad de la nación. De acuerdo al Ministerio Público o a la ley, estos delitos conllevan penas de hasta 30 años de prisión. Sí. También se les acusa de actos de terrorismo a través de medios electrónicos que, según la misma ley, pueden ser sancionados con hasta 30 años de cárcel. Eso iba a subrayar. Es que hay imputaciones, delitos que se les imputan, hay que probar, ¿verdad?, en audiencia, que son de la pena más alta que hay en el Código Penal. Sobre todo el terrorismo. Y eso de utilizar el sistema semafórico, con un interés particular que todavía no sale a flote. ¿Qué se buscaba con eso? ¿Cuál era la idea final de eso? ¿Qué no pudo ocasionar esa acción? Tú te imaginas todos los semáforos que uno prende, que otro apaga. Parecía un arbolito de Navidad, ¿verdad? Se hizo de manera intencional, y si se hizo, ¿qué se buscaba? Mientras tanto, ¿cuántas personas estuvieron en peligro? Imagínate tú una ambulancia que lleva una persona al filo de la muerte, y que fuera colisionada por, vamos a decir así, por la perturbación de la lógica de distribuir el tránsito en áreas de alta densidad vehicular. Tú dices, bueno, pero que no es que bueno. Así como el homicidio por privar una vida tiene una condena, la tentativa del homicidio tiene la misma pena, ¿verdad? Porque a veces nada más es la casualidad la que evita que una tentativa de homicidio no se vuelva un homicidio, pero la intención basta. A mí me parece que esta gente tendrá que emplearse a fondo, Atahualpa, buscar buenos abogados que aparecerán. Los tiene. ¿Y tienen recursos con qué? Pero las imputaciones son de las más altas que uno ha oído para personas que no son criminales vulgares, ¿verdad? Sino al contrario, ahí hay varios apellidos, entre los encartados ahora, que todo el mundo sabe que pertenecen a la clase media alta tradicional de la capital de la República Dominicana. Y el caso de Jochi Vera, de Hugo Vera, es lamentable, un joven con mucho talento, con mucho conocimiento de el negocio vehicular y las características de los vehículos, con un programa que no sé si existe todavía, muy interesante, ¿verdad?, que marcó la pauta, además de pertenecer a una familia de talento donde hay psiquiatras, productores de televisión, una serie de los mejores del país, los más granados, y que se vea en una situación como esta, un joven que uno lo entendía modelo. Claro, a él no se le ha condenado, pero está imputado, tuvo que irse de la función pública cuando lo nombraron,
Y en el caso de Jochi Gómez, ahí no hay nada que decir, porque lo ha hecho todo en este país. Lo ha hecho todo, incluyendo que unas cámaras que se pusieron y que él iba a manejar desde una plataforma tecnológica con arreglo a un contrato con técnicos, más que servir para el tránsito, terminó informándose que era para observar a determinada gente. Supuestamente. Supuestamente, ¿verdad? Para utilizar esa información visual con fines privados. Tarea a la que él se ha dedicado durante mucho tiempo. A propósito, cuando salió el tema de los semáforos, Jochi dijo que ya los semáforos estaban bajo la dirección de Morrison. Sí, que ya no era él. Y que la empresa no tenía el dominio para crear la situación que se creó con el apagón semafórico. Exacto. O sea, que eso será un tema de discusión en la justicia. Lo que pasa es, Atahualpa, sin que uno sea juez, que yo no sé, Morrison ha resultado ser un técnico con vocación política que ha estado en 2 o 3 funciones donde no le ha ido del todo bien en términos de su desempeño. Pero ya eso es otra cosa. No le ha ido bien. No le ha ido bien. No, que no le ha ido bien. Digo, le ha ido bien porque deriva un sueldo importante, pero por resultado, dado su nombradía profesional, pero nadie le conoce como una actitud terrorista, aunque el corazón de la oyama solo la sabe el cuchillo, dice el refranero popular. De todas maneras, habrá que ver qué dice un juicio de fondo. Lo que está ahora en boca del populacho, o sea, no me gusta usar la palabra, pero eso es la que usan, en boca del pueblo. Boca del pueblo. Es que coincidencialmente sale la acusación formal contra estos imputados del caso Intran, que en su momento se llamó Camaleón, creo que fue. Así fue que se llamó Camaleón. Cuando está el tema del SENASA. Exacto. Cuando están otros actos, pero otras investigaciones que están pendientes de accionar del Ministerio Público. Y este caso que estaba aparentemente dormido y que también hay algunos que señalan que la reactivación del caso vino por unos comentarios que hizo el periodista Guillermo Gómez, padre de Jochi Gómez, en su programa, donde reclamaba contra algunas acciones que se han llevado a cabo, sobre todo con el contrato de la nueva licencia en la República Dominicana. Sí. Entonces ahora se ha dicho como que esto es una especie de, te pusiste a hablar. Retomamos el caso del Intran, donde está involucrado tu hijo principalmente. Sí, pero yo no sé por qué que a los Johnny Ventura, que tenía tanto éxito, que tumbaba un disco con otro. Que para que un disco que estaba, un tema que estaba en el alma popular, pegado, solo salía cuando el mismo Johnny Ventura sacaba el siguiente. Y ese a su vez hacía lo mismo. Pero yo no sé, ojalá que el Ministerio Ministerio pero hacía Público... mucho que el Ministerio Público no tenía un éxito pegado, ¿no? No. Pero en el caso del SENASA, uno espera que no se esté escondiendo ese caso. Porque probablemente, hay que repetirlo, el caso del SENASA, probablemente, si termina siendo como se ha presentado, dicho y analizado por muchos veedores y medios de comunicación, podría ser el hecho de corrupción más grande de la historia corrupta del país. No solo por el monto, sino por el área que toca, la salud de los más pobres. Óigame, mi hermano, cuando usted se lucra con eso, cuando usted toma eso, pero ese no es el tema, estamos diciendo solamente que este caso del Intran, que era necesario, pero como Jochi Gómez ha sido tan dichoso, vamos a decirlo así,
uno espera a ver si ahora la dicha le sigue acompañando. Porque cuántas veces ha estado detenido Jochi Gómez por distintas razones. Un hombre que se mueve en un área de la información privilegiada, de acciones incluso de Estado. Y tan diestro ha sido que el propio gobierno, en distintas administraciones, lo ha contratado a Atahualpa para que maneje elementos de seguridad nacional, sin ser militar, sin ser del DNI, sin nada bueno. Él es un contratista permanente de la seguridad, de esos aspectos que a veces ni la ley es muy clara respecto a dónde empieza y dónde terminan los derechos en perjuicio del ciudadano. Cuando alguien, un individuo o una empresa, se dedica a hurgar en tu intimidad a contrapelo de lo que dice la Constitución de la República, que todo el mundo tiene derecho a la intimidad hasta que se aparece Jochi Gómez. Bueno, mira, déjame decirte algo, aquí reflexionando un poquito. Con relación al tema de las últimas denuncias de casos de corrupción administrativa en la presente administración. Este caso tiene 2 años, más o menos. Sí. Fue en el 2023 que se descubrió, se explotó por una investigación periodística, no por una investigación de las autoridades que están llamadas a mantener un control. Sí. Entonces, casi 2 años. 2 años. Es como cuando tú sacudes un cubrecama viejo, ¿verdad? Y lo dejas ahí, vuelve el polvo y le cae arriba. No me sobrepongo a la duda, como decía un querido amigo de hace tiempo, que esto tenga alguna motivación más allá que el propio motivo de hacer justicia. El ajedrez de la información. El ajedrez del manejo. El Ministerio Público ha estado bajo presión. Sí. Ustedes han visto que nosotros mismos aquí hemos señalado la inacción, el mutismo del Ministerio Público sospechoso. Y de buenas a primeras, cuando nadie estaba esperando el caso del Intran, ráquete, y lo traen aquí ahora. 2 años después. Sí. Fíjense lo que es el país, lo que es el manejo del tema judicial. ¿Ustedes creen que es posible que un caso de esta naturaleza, donde se involucra hasta la figura del terrorismo, de acuerdo a la acusación que ha sometido el Ministerio Público, se dure 2 años para presentar una acusación formal, después de haber dictado, solicitado y conseguido una medida de coerción que consistió en prisión preventiva, que luego fue variada en la primera revisión que se hizo de esa medida de coerción? Y todo este tiempo se pasó, supone uno, y el Ministerio Público investigando. O sea, lo primero fue apresarlo, supuestamente con una cantidad de pruebas que sirvieron al momento de conocer la solicitud de medida de coerción para que el juez entendiera que existían ciertamente indicios comprometedores y complaciera al Ministerio Público declarando el caso complejo y al mismo tiempo acogiendo la solicitud de medida de prevención, de medida de coerción consistente en prisión preventiva de 18 meses. Entonces, de buenas a primeras, cuando el Ministerio Público está presionado por la inacción, por el mutismo, por el silencio que ha tenido frente a los casos de corrupción más escandalosos de los últimos tiempos, entonces se retoma el caso del Intran, que yo no lo veo mal. Usted dirá, Atahualpa, pero entonces, ¿qué hacemos? Bien. A mí me parece Pero bien. yo no tengo sospecha. Pero yo sospecho algo. Yo no tengo sospecha. Tú sabes dónde está la sospecha mía realmente. El Ministerio Público o los representantes de la Procuraduría General de la República hace tiempo que vive pidiendo que nombren más. A ellos le hacen falta, oye bien, Atahualpa, como 200, más de 100, para decir un número,
de fiscales. Yo me pregunto, ¿por qué es que no se los aprueban? ¿Le hace falta presupuesto? Pues yo te voy a decir una cosa, yo a veces no quiero estar en el tamaño. Miren, hay casos que solo un caso da para tostarle los sesos a una gente que se dedique a trabajar en esos casos. Lo único que yo podría, no criticarle, sino observar al Ministerio Público, es que a veces en un caso pone demasiada hoja de un expediente cuando con algunas pruebas puede haber ya ese juicio, pero siempre quieren tener un caso sólido y como han tenido éxito en casos realmente espeluznantes de corrupción, usted no, con el éxito no se discute. Ese es un principio de comunicación y hasta de publicidad. El éxito no se discute. Pero a mí lo que me llama la atención, si el Ministerio Público, que no es igual al Ministerio Público de antes, con las excepciones de gente de mucho valor y mucho talento y mucho buen accionar, pero este Ministerio Público, que ya es el egresado gracias a la Constitución del 2010, ya no es el fiscal que nombra un presidente por política, ya tiene que ser egresado de la escuela del Ministerio Público. Tú notas que hay una diferencia, no será ideal, pero es totalmente distinto. La pregunta es, si se dio el caso para hacerlo mejor, ¿por qué señores, cualquier caso de eso, al que se lo dan, tiene para no tener otra cosa que hacer? Sin embargo, cada uno de esos fiscales tienen todos los casos que se van produciendo en el país, todos los casos. Y yo me pregunto por qué no se le complace y se le nombran los otros, para que haya más holgura, para que estos casos tengan, qué sé yo, un desempeño con menos presión. Porque pasa lo que tú planteas, que la gente duda, ven acá, aquí tenemos un ajedrez, unos casos grandes, y el caso mayor, que es Senasa, como que se opaca y sale de nuevo a los primeros planos. Algo que ya tenía 2 años era que tenía este caso. Sí, y probablemente un chin más, como decimos aquí en el Cibao. Y su ñapa. Sí. Y su ñapa. Eso también, ojalá que nada más sea una percepción, porque estamos hablando de una percepción que tenemos, no de una prueba. Pero la percepción a veces te dice, óyeme, pero ven acá, como que uno está viendo ya el ritmo del baile. Bien, eso tenemos. Bueno. De todas maneras hay otro tema que sería el segundo de importancia, o quizás el primero. El presidente Abinader evalúa la necesidad de solicitar estado de emergencia. El presidente dice que va a esperar los resultados porque todavía lo que hay una recolección prima facie, como dicen los abogados, sobre los daños ocurridos. Hasta ahora, lo que ha dejado esta tormenta inédita, Melissa, hasta con un nombre bonito, cuasi italiano, es lo siguiente: 3.785 desplazados. Aquí nosotros hemos tenido eventos de la naturaleza igual, en periodo de cosas, con más desplazados. Y yo fui hasta testigo porque hasta que me tocó pasar de periodista a ayudar. 737 viviendas con daño, también carretera, y hay 2 puentes. Yo recuerdo una vez en el país, hubo ciclones, donde no 2 puentes, eran como 15 puentes que habían colapsado. Y en esas ocasiones no se pidió el Estado. Claro, el presidente no ha tomado una decisión. Dice que evalúa la necesidad de solicitar estado de emergencia. Claro, eso no puede ser por decreto, eso no puede ser una decisión presidencial. Eso tiene que ser aprobado por el Congreso. ¿Por qué? Porque para hacerle frente al estado de situación dejado, hay que brincar procesos legales y eso nada más se puede. Yo señalé 2 aspectos, pero cualquier persona puede decir, sí, Randy, y los daños a la agricultura, que ayer en la semanal el ministro Limber Cruz se refirió a eso en términos
de la producción arrocera, en términos del café. Dijo sobre todo esos dos renglones, aunque hay otros más, que sufrieron muchos daños. Todavía no se sabe porque hay 4 provincias con rojo, que es la máxima calificación, vamos a decirlo así, de posibilidad de desastre porque esta tormenta se ha ido. Pero por ejemplo Santiago, que está al norte, algo lejos de ahí, amaneció hoy con hay una nublazón hoy en Santiago que uno cree que el cielo se va a desprender, porque todavía las masas sueltas o que van alrededor, un poco lejos del centro, están creando regímenes de lluvia. Todavía el país no tiene en pesos y centavos el volumen del daño. El volumen de daño podría justificar o no a Atahualpa, porque eso implicaría mover dinero del presupuesto de un lado a otro. Y obviamente que uno dice, y justificaría algún préstamo adicional a unos recientes que ya estaban en el presupuesto. Generalmente, mira, el presupuesto tiene un dinero que se contempla ahí era que para iba a fines caer, de emergencia. que ahí iba a caer. Pero ¿y cuántos años sin aplicarse tiene eso? ¿Qué se hace con eso cuando no hay periodo? No se utiliza. No se utiliza. Ni se acumula. Bueno, pues entonces se utiliza. No, porque es un fondo que inclusive muchas veces está sustentado en una especie de préstamo, que sería como una línea de crédito. Exacto. Que si tú no lo usas, tú lo tienes disponible. No lo usas, está disponible. Pero no lo has usado. No es un asunto que yo lo tengo pero guardado. Pero tú acabas de decirlo. Tú lo tienes guardado y no lo tienes. Sí, tú lo tienes y no lo tienes, pero tú acabas de decirlo, sustentado en préstamo. En una línea de crédito. Cuando lo correcto es que se tenga realmente sin estar sujeto a préstamo. Porque va a llegar un momento que este país pero vamos a llamarle línea de crédito, que si tú no lo usas, tú no tienes por qué pagar. Si no lo usas. Pero además que a mí me llama la atención y yo cada año, ustedes recordarán que yo lo planteo, ¿qué es lo que le impide a las autoridades de cualquier gobierno tener casas prefabricadas como hay en otros países? Tener 2.000 o 3.000 casas, que son casas que tú armas prácticamente, y tú las tienes en un almacén. Entonces aquí la gente tiene que moverse, esperar que se seque, ver que vaya el gobierno a acabar las mismas tablitas, la misma hoja de zinc, en el mismo lugar vulnerable, con vocación a llenarse. Cada evento tiene que dejar una enseñanza y una acción que vaya completada. Hay mucha de esa gente que reclaman cosas que se aposentaron en un lugar ilegal, fuera de ley, y todo el mundo lo vio. Y a donde más lo ven es en la campaña, porque los candidatos de lo que sea saben dónde vive, no el cojo sentado y el ciego durmiendo, no, quien sea, hasta el que se acaba de aposentar, pero luego lo dejan ahí, luego viene la tragedia. Claro, un evento de esta naturaleza afecta a todo el mundo, porque una plantación de café en un lugar adecuado también sufrió. El área arrocera en su lugar. Hay que esperar para evaluar, pero siempre me ha llamado la atención de que los préstamos son como aquel vaquero del oeste que lo que hace es desenfundar, ¿verdad? El préstamo para esas cosas. Muchas veces se justifican los préstamos, sobre todo cuando son para la inversión. Ahora, la inversión en prevención, porque hemos visto a los síndicos de distintas áreas con vocación a inundarse, ya lo tocamos el tema aquí, sacando toda la basura que había en el sistema de captación de escorrentía, alcantarilla, y lo que uno veía era que estaban destapando algo que tenía tiempos ahí, lleno de tierra, de basura y de todo. Pero tampoco en este país se multa a nadie, como pasa en cualquier país del mundo, grande o chiquito, que dicen no tirar basura, multa tanto. No hay una en el territorio nacional, no hay un letrero que diga que usted no puede tirar basura ahí, no lo hay. Entonces, llueve, las alcantarillas tapadas,
se inunda todo, y entonces tenemos que caer en unos gastos que si se tomaran esas acciones estructurales y de servicio, ¿verdad?, y medioambientales, es probable que un porcentaje muy alto de los daños que generan los ciclones, que existen desde que la bolita del mundo se formó. Pues si usted me dice que algo nuevo, está bien, no sabíamos nada, pero de que existe siempre, y no, dígame a alguien, tal vez que yo soy un desinformado, dígame a alguien si usted conoce alguna medida, no solamente de este gobierno, histórica, que se hayan hecho. Oí ahora que esa es la excepción. Uno de los gobiernos de Leonel porque compraron una tuneladora que es del país, con la que se hicieron los túneles del metro, que fue una medida correcta, y se hicieron, no sé si 1 o 2 túneles. Y ahora el presidente la semana anunció que se está horadando, ¿no?, un túnel para colectar el agua, pero estamos hablando del Distrito Nacional, que ahora es un pedazo de la capital, que está dividida en 3, en 4. Eso está bien, no se había oído, eso está bien, que se sigan haciendo, y uno espera que en 2 años la capital de la República Dominicana, por decir la capital, porque hay 32 provincias más aparte de la capital, pues no nos inundemos de esa manera. Yo creo que, primero entiendo que el trabajo que hicieron las autoridades frente al fenómeno de Melissa fue muy bueno. Se trabajó en la prevención, hay quejas de que bueno, que el país perdió casi 17 mil millones de pesos de producción porque estaba cerrado, las disposiciones de cerrar negocios durante la amenaza de la pandemia, porque la gente de la tormenta, porque la gente creía como que donde no había la afectación directa, como es el caso de Santiago y algunas provincias de la zona del Cibao noroeste, no estaba pasando nada en el país. Hay que ver los daños que se han hecho con desbordamiento de ríos, todas las viviendas que fueron afectadas, destrucción de algunas, la misma producción. A mí me sorprendió los datos que dio Limber Cruz, que de manera provisional habló de 1.340 millones de pesos. A mí me parece que eso es muy temprano para llegar a esa conclusión. Yo entiendo que eso es poco, porque cuando usted habla de miles de tareas de plátanos que fueron afectadas, del cacao que fue afectado en la loma del área hay que decir que Barahona es el área principal de producción de plátanos del país. Y de las plantaciones de café, plantaciones de café de Barahona. Cosechas de arroz que fueron afectadas también. Creo que esta evaluación es provisional, como dijo el presidente en la semanal. Pero muy provisional. Pero las medidas que se adoptaron son las medidas que uno entiende son las correctas. ¿Por qué? Porque lo ideal es prevenir. Si no se hubiese tomado probablemente todas esas medidas, aún con las medidas, vimos el desborde de la población, la contentura del dominicano, salir a la calle a tetear y a tirarse en la avenida porque por ahí pasaba un río sin darse cuenta la cantidad de microbios que trae esa agua, porque está pasando por las alcantarillas y por los lugares más contaminados. No, y por los vidrios y los daños. Y por todos lados, pero el dominicano es así, la contentura. Uno le muestra esas imágenes a un alemán o a un suizo y el alemán dice, pero ese pueblo es loco. Sí. Ah, no, pero que ese es el dominicano. El dominicano se ríe, el dominicano, miren, en medio de una tormenta, vean lo que están haciendo, teteo, gente bebiendo en las cafeterías, en los ¿cómo se llama? En los licors, en los colmadones, con los pies arriba de los huacales, bebiendo cerveza y el agua en la rodilla. Exacto. Explíquele eso a un europeo. Eso no es que el dominicano es así. El dominicano es el resultado de que las autoridades tienen miedo de hacer cumplir la ley. No, pero que, bueno, pero que... Porque las leyes prohíben todo eso. El que debe resguardar primero su vida es el ciudadano. Está bien, eso es correcto. Pero en los países donde la gente se resguarda, no relajan con la ley.
Está bien, pero que Ahí es que nace el todo. primer deber de un ciudadano es protegerse a sí mismo. Pero como somos así y así somos, decía Cornelio. Bueno, pero si usted es un desorden, para eso es que está la ley. Para eso es que está la ley. El asunto es que... ¿Tú has oído a alguien que lo lleven preso por eso? Cuando los medios denuncian, miren, ahí hay un teteo en Santo Domingo Norte, como fue la primera denuncia. Fue y desbarató el teteo. Sí, pero la policía recibió la información de los medios de comunicación, no de su accionar. Ahora, si usted hubiera... Ahora, ¿cuál de ellos está sometido a la justicia? Nadie. Entonces, lo que hicieron fue decirle, muchachos, ya está bueno de teteo. Lo que hicieron fue ponerle fin al recreo. ¿Alguien sometido a la ley? No, lo van a repetir a Atahualpa. Lo van a repetir. En el próximo aguacero vuelve el teteo. Aquí quiero señalar que hay palos y bogas y palos y no bogas. ¿Cómo así? Con las autoridades. No es refiriéndome exactamente al comentario de ahora, sino, por ejemplo, o sea, en situaciones anteriores, sí, como la que pasó en Santo Domingo en noviembre del 22, que se había anunciado una cantidad de lluvia que iba a caer, el gobierno se le reclamó al gobierno que no despachó a los empleados públicos, ¿tú recuerdas? Sí, sí. Que no despacharon a los estudiantes, y ustedes vieron todo lo que pasó en noviembre del año 2022. Con apenas un acumulado de 100 y pico de milímetros de agua, pero en tiempos récord, que no es lo mismo. Sí. Ahora se hablaba de 700 milímetros de lluvia, pero espaciado en el tiempo y en el territorio también. No es lo mismo un bidón de agua aquí en un solo punto que ese bidón regado en el estudio entero. Entonces, las medidas que se adoptaron fue precisamente producto de lo que para evitar que pasara lo peor. Lo que pasaba. Entonces, eso que tuvimos que cerrar, que perdimos de producción. Bueno, pero ¿en qué parte del mundo, frente a un fenómeno de esta naturaleza, no se pierde parte de la producción? Solo 2 personas perdieron la vida. Pero en eso comparto. Y por imprudencia. Y por imprudencia. Y por imprudencia. Pero vamos a publicidad. Y no se perdieron más porque hay unas imágenes de unos haitianos en uno de los ríos dominicanos limítrofes. Una vaca cae y 3 haitianos echando que vinieran. Y en ese torrente se tiraron 4 a agarrar la vaca y la sacaron. Pero se pudieron ahogar los 4. Entonces dime tú, yo insisto, yo creo en el imperio de la ley. No el abuso, el imperio de la ley, porque lo que estamos creando es un país, que no tiene límite. Mira. Bueno, vámonos al contacto con nuestros auspiciadores. O sea, yo no maté a un motorista porque ya uno anda a cero. Tú sabes lo que una gente es rebasarte por la izquierda en una fila de vehículos, por la derecha. Cuando tú tienes una direccional para doblarse, por suerte que había un hoyo en el sitio y él tuvo que frenar porque si no lo hubiera desbaratado. Óigame, pero no pasa nada. No pasa nada. Así que vámonos a la pausa. Y venimos en un momentito, por favor, quédese con nosotros. Sí, señor. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora, con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motos. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. ¿Y con qué tú compraste todo?
Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular. A tu lado siempre. Bueno, pero de nada, pero hay tantas cosas que se nos han acumulado porque ayer no pudimos estar con ustedes. Y no dejar pasar esto porque se lo merece, que fue la muerte de Almanzor González Canahuate, maestro del derecho en la República Dominicana. Un abogado excepcional, profesor de muchos, por ejemplo, de Jorge Tubero Oiza, que fue de lo que manifestó que fue su profesor, pero escritor de libros de derecho, editor. Bueno, él mismo los vendía en los Palacios de Justicia. Yo llegué a entrevistarlo una vez aquí, cuando el Palacio de Justicia era en el antiguo local, el de la Máximo Gómez.
Pero Almanzor no solo era eso. Almanzor era músico de la Orquesta Sinfónica Nacional. Yo no sé cómo hay una gente que tiene tanto talento para tantas cosas diversas y en todo tener un gran éxito. Así es que ese es el tipo de gente que uno no puede despedirlo de este espacio vital sin por lo menos que las nuevas generaciones entiendan que quien falleció no fue una persona más, como todos que nos vamos a ir, sino por el historial de ese señor que se llama Almanzor González Canavate, además de su defensa de los mejores principios de convivencia en la sociedad en las cuales también se destacó. Así es que a sus familiares, ¿verdad? La condolencia ganada. Él es un ejemplo de la generación que se traumatizó por cantar el himno nacional a la entrada de la escuela, al inicio de la docencia en las escuelas, que se traumatizó porque lo educaron con disciplina, que se traumatizó porque le enseñaron los valores con los que se convive en una sociedad civilizada. Respeto a los mayores. El respeto a los mayores. Tratar de usted a la gente de más edad. Se traumatizó porque le dijeron que la educación era lo principal en un ser humano. Y todo esto de acuerdo a una psicóloga clínica, que yo voy a compartir con ustedes este video, de esta joven, de esta profesional, del conocimiento de la conducta y la mente humana, para que ustedes vean dónde empezamos a degenerar y dónde nos acusan a nosotros los tesenteros y ochenteros de estar educando ahora bajo el dolor. Presten atención a este fenómeno y hablamos después de ella. Poner a un niño al sol de pie, hacer una fila y cantar el himno nacional desde Quisqueyano Valientes hasta Libertad, Libertad, Libertad. Algunos lo llaman disciplina, pero nosotros los que trabajamos la conducta y la mente le llamamos abuso. El sistema educativo público y privado tiene que revisarse porque está comprobado que cuando usted ejecuta estas acciones para que el niño se discipline, tanto en la casa como en la escuela, se generan daños cerebrales. Usted no está enseñando a un niño a tener disciplina, usted está abusando de ese niño. Porque ¿qué es lo que está aconteciendo con algunos adultos? Estamos formando desde la violencia que nos practicaron a nosotros, que nos transmitieron a nosotros, estamos formando desde el dolor, de una venganza que se ejecutó, de una desconexión emocional porque a usted lo abusaron también. Cuando una persona es abusada en la casa o en la escuela, porque en los años 70 y 80 se practicaba mucho la enseñanza a través de la violencia, señores, y ustedes lo saben. Y muchos ochenteros y personas que nacieron en 60 y 70 justifican el maltrato diciendo, pero nosotros somos de la generación pasada y no tenemos trauma. Eso es mentira, usted tiene trauma. Usted vino con una situación y usted se hizo profesional en educación, o usted es político, o usted cualquier cosa, pero usted está enseñando desde su dolor, desde el autoritarismo que te formaron a ti. Hay que tener mucho cuidado cómo usted forma a un niño. Y llámele la atención a un maestro, llámele la atención a un director para que usted vea cómo le va a responder. Y eso da a entender de que hay una enfermedad, de que están formados. Entonces, ¿qué vale más? ¿La sanación de un niño, el futuro de un niño mental o tu ego? Miren, primero yo no comparto ese criterio. Desde que se empezó a hablar y que los padres teníamos que sintonizar con los hijos y los derechos y el respeto hacia los niños y niñas y adolescentes, se cambió la conducta del respeto
por una supuesta comunicación entre padres e hijos que terminó faltando el respeto y la disciplina. Cantar el himno a la entrada a las 7:45 de la mañana en una escuela donde todavía ni siquiera el sol está en su cenit, y que es hasta recomendable a esa hora para el tema de la vitamina D. Dice ella que le hace daño, que es un abuso, que eso es una tortura. Y es tan así que ella habla de que se canta el himno desde Quisqueyanos Valientes alcemos hasta Libertad, 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 cuando eso apenas tiene menos de 3 minutos. Y ella pone eso como un ejemplo de educar sobre el dolor. Pero ¿de qué? O sea, fíjense el concepto que tienen estos nuevos profesionales, que ella se declara conocedora o experta de la conducta y de la mente. Y que nosotros, los que fuimos educados bajo aquel esquema, estamos haciendo como una especie de venganza contra nuestros hijos, cuando ha sido todo lo contrario. ¿Qué es lo que se ha señalado justamente con el deterioro de la sociedad? En que esta generación, porque los que están ahora son hijos de la generación de nosotros, y más allá todavía, más adelantado en el tiempo, son productos precisamente de que muchos de los padres han preferido darle todo a sus hijos para que no pasen lo que nosotros pasamos, pero no en términos de educación ni de disciplina, probablemente de las necesidades que nosotros pasamos, que teníamos que ir a la escuela. Muchos iban con un zapato y una curita en el otro pie porque no tenían el otro zapato, o el otro zapato lo usaba el hermano. Íbamos a pie a la escuela, no teníamos autobuses, no teníamos computadora, no teníamos nada. El que tenía una bicicleta era un privilegiado en el barrio. Entonces ella habla de educar sobre el esquema sobre el dolor y la frustración, que nosotros tenemos, que fuimos abusados y que tenemos esa frustración. Ese es el tipo de profesionales que hoy dice que no puede hablar con un profesor ni con una directora de una escuela, cuando es todo lo contrario. El profesor hoy no tiene autoridad porque se la quitaron. Hoy no se puede suspender a un muchacho en una escuela y mandarlo para su casa hasta que venga su papá a la dirección para decirle lo que está haciendo ese muchacho que está descarrilado. Entonces ella prefiere hacer que las cosas sigan en el reconocimiento de esos derechos, y que en vez de tener alumnos y muchachos disciplinados y conocedores de los valores que sustentan una buena convivencia, en vez de tener eso, tenemos un matoncito que anda ahí, que era el jefe de un sector. ¿Cómo es que se llama el muchachito ese? Jefe de una banda, el Diablón. Ella prefiere los diablones que andan desde chiquito a los 11 años, liderando bandas y abusando de sus propios compañeritos, porque no se pueden disciplinar, porque es un abuso de la generación de nosotros, de los 70, de los 80. Ese es el enfoque que se le ha dado. Ese es el famoso 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. Y donde usted ve que estos son los que llaman a los padres cuando se diagnostica un famoso déficit de atención de un muchacho en la escuela, para que los padres también sean los que participen y se eduquen, porque el problema no es el muchacho, el problema es el papá o la mamá. Eso es lo que estamos teniendo como resultados, ese tipo de gente. Yo no quiero decirle cacualocrio, porque es parte de la liberación, es parte de la personalidad independiente que se muestra ahora. Pero búsqueme un González Canaguate ahora. Usted dirá, no, pero ese señor tenía 80 y pico de años. Sí, pero se formó en una escuela mucho más disciplinada que la que nos tocó a nosotros.
y supradisciplinada que le está tocando a los que están yendo a las escuelas en el día de hoy. Con maestros rígidos, con maestros que eran padre, compadre y formadores. Entonces aquellos eran malos. Ahora no aparece uno. Con honrosas excepciones. Por eso destacaba estas figuras egregias de la sociedad dominicana que son producto de esa escuela, que fueron educados en abusos, dijo esta profesional de la mente y la conducta. Yo quiero ver cómo ella está educando a sus hijos, si es que tiene. Miren, así anda una... Yo quiero dar una opinión en eso. Dele. Hay algún elemento de lo que ella señala que puede ser discutible, pero yo no creo que ella esté lejos de la verdad. En Japón, a ningún niño se le castiga como se castiga. Señores, yo estuve en una escuela, tuvimos todo. Yo estudié en la escuela pública de Asua. Y era en la época que un maestro daba reglazo. Claro, que nunca le dieron un reglazo a un muchachito hijo de la clase media alta. A los pobres le daban reglazo. Porque Asua tenía la particularidad de que no tenía a los ricos que tiene en Santiago. Había gente con una situación económica más cosa. Pero el niño rico esos muchachos iban a la escuela, pero algunos de ellos, porque la escuela pública era buena, era al revés, salvo un colegio de las monjas que era insuperablemente bueno, los demás colegios estaban por debajo de la escuela pública. Como pasaba en el país entero, que la escuela pública estaba por encima de los colegios privados, en la época en que yo estudié, y los maestros que teníamos, éramos maestros, óyeme, que uno cada vez que piensa en ello quiere hacerle el homenaje, porque uno como muchacho no podía evaluar a un maestro, pero a lo largo del tiempo uno dice, oye, ¿qué grupo de maestros tuvieron? Y respecto al déficit de atención, yo quiero hablar... Pero tú ibas a hablar de la educación de Japón. Sí, exacto. ¿Dónde? Porque son sociedades que hace tiempo que vienen avanzando. Es verdad que los orientales, esas cosas, tienen otra filosofía, son más tranquilos, son más cosas. Pero hay muchas escuelas en el mundo, la mayoría de los países, donde la educación no es a reglazo. Pero en Japón ahora se está aplicando, y perdóname Randy, que se está aplicando que los muchachos son los que limpian las aulas, bajo el esquema de ella. Ahora no, siempre. Bajo el esquema de ella. No, pero entonces es un abuso. Es que yo no creo que ella tenga un esquema, ella está definiendo un esquema, y yo no creo que ella esté lejos de la verdad. Entonces poner a los niños a limpiar las aulas. Déjame yo enderezar una idea, a ver si puedo. ¿Quién les habla? Ha tenido que convivir con el déficit de atención. A mí me ha costado el doble que a cualquier otra gente entender, tener la disciplina. Yo no quepo en un aula. Pues me meto en un aula, en ese espacio rectangular con una maestra allá, a menos que sea un tema de demasiado interés para mí. El maestro hablando y yo vagueando por ahí mentalmente. Sobre eso, la ciencia de la conducta han desarrollado herramientas, pero yo sé lo que es convivir con eso. No es fácil. Fíjense, pero realmente lo lógico es que la educación no implique tablazo, ni parado en una piedra, ni cosa. Con relación al himno tenemos diferencias, porque el himno tiene una simbología patria de los que se sacrificaron por tener una sociedad definida, con orden, con leyes y esas cosas, y dieron hasta sus vidas. La Constitución de la República señala 3 símbolos: la bandera, el escudo y el himno. Esos son los 3 elementos, y los demás son los héroes que generaron eso. Y yo creo que a eso hay que rendirle homenaje. Creo, porque hay un artículo, creo que el 45 de la Constitución, que establece la libertad de cultos y creencias.
y filosofía y Pero ya ese no se tipo de refiere a cosas. eso. Sin embargo, hay escuelas y hay colegios donde obligan a los muchachos a rezar. ¿Sí? Entonces, y nadie lo ve como una violación a la Constitución. Me podrán decir, pero es que hay colegios que son religiosos. Muy bien. Y universidades religiosas, tenemos una en el país. Tenemos 2 universidades religiosas. Digo, católicas. Hay universidades de otra, hay evangélicas y todo eso. Cuando a ti te obligan, están violando tus derechos constitucionales. Entonces hay muchas formas de la agresión y eso es suficientemente complejo. Nosotros hemos vivido en una sociedad, ustedes me ven, yo soy machacón en eso, yo creo que la gente ni me Pero ve es ya. agresión poner a un niño a cantar el himno a las 7:30 de la mañana. Pero, ¿Qué es lo que ella dice? Pero déjame, en eso yo no estoy de acuerdo, acabo de decir que no estoy de acuerdo con eso. Es al revés. Un himno. Hay gente en países donde, es más, en mi época, y yo no soy, tú sabes que todo el que se monte en un programa de comunicación, hablando mentira, mucha gente, hay otros que es verdad, eran los no plus ultra. Yo era un estudiante normal, común y corriente. Mis hermanos sí eran buenos, pero ya le dije con que yo tenía que luchar conmigo mismo. El himno es parte de la formación. En esa época en que yo estudié, había que saberse el himno, no solo cantarlo, sabérselo, eso es correcto. Ahora, habían formas rupestres en este país. Recuérdense que la mayoría de la población de este país sigue siendo pobre y muy pobre. Aquí es que se habla de que se sacó gente de la pobreza, pero esos teteos, esa forma de los motociclistas y de los que no son motociclistas de actuar en sociedad, que lo que nosotros somos una sociedad maleducada con sus excepciones. Nosotros somos unos maleducados. Aquí nadie dice, excúsame, o con permiso. Tú te paras en la puerta de un establecimiento donde hay ascensores y los que están afuera quieren entrar antes de que los que están adentro salgan. Es que nosotros no queremos asumir nuestras faltas. Y los gobiernos sucesivamente, unos más y otros menos, se hacen los locos en aplicar la ley. La primera ley es la de no violencia contra una gente. Ahora bien, pero también la ley dice cómo se debe educar a un muchacho, garantizarle todo. Y aquí lo que se hace es que se hace política con lo que se lo da a los estudiantes. Y hay que decirles desde los medios de comunicación que los gobiernos no dan nada. Deciden a quién le dan del dinero de los propios dominicanos. Que por voluntad del presidente se hizo tal cosita, bien, el presidente, muy bien que tomara esa medida, pero era un administrador de los cuartos de todo el mundo. Esto es una empresa rara, a donde los socios son mandados por el gerente. Cuando en todas las empresas, los socios le dicen al gerente que es lo que quieren con su empresa, pero bueno, eso sería otro tema como más complicado. Y aquí hay que agradecerle todo a la voluntad de quien gobierne en el momento, pero se eligió para eso, y además lo prometieron todos los que pasaron por ahí. Y la educación de nosotros, en vez de avanzar, se deteriora más, lo cual no justifica que la parte que pueda ser de uso indebido, de respeto a la persona. Yo recuerdo haber visto estudiantes con mal comportamiento que un maestro le retorcía la oreja y lo llevaba levantado caminando en la punta de los pies. Estoy de acuerdo con que tiene que haber disciplina, pero es que la sociedad no tiene disciplina por ninguna parte. Y a veces era la norma, muchos profesores de esa época actuaban con la norma del castigo y los papás apoyaban eso, los buenos padres, porque habían padres que no podían dar ejemplo porque eran sinvergüenza. Eran sinvergüenza, verdaderos sinvergüenza. Y estudiantes que eran verdaderos sinvergüenza, hoy son profesionales. Nosotros hemos tenido, que es lo que quiero poner en primer plano, un desorden absoluto donde nada es nada. Pero lo lógico es que la sociedad vaya a una forma de racionalidad en la educación
en la transformación. Por eso ustedes ven que los mejores estudiantes ahora son los de colegio, donde ya hay forma científica de aplicar la educación. No, lo donde, cual, donde hay disciplina en los colegios privados, donde no se rompe una butaca porque se llama al papá para que la pague. Exacto. Ahí hay disciplina Exacto. en el colegio privado. Exacto, no en todo. Bueno, pero los la mejores mayoría. colegios tienen disciplina y en los mejores colegios no existe el tablazo para el muchacho que nosotros veíamos en la escuela. Es verdad que hubo violencia. Ahora, yo no tengo la herramienta para rebatirle a un profesional de la conducta aspectos que tienen que ver con el área de su conocimiento, porque los comunicadores no estamos por encima del bien y del mal. No, pero los resultados que tenemos, yo no soy para cuestionarla a ella, pero yo sí la cuestiono porque lo que estamos viendo, el resultado de eso que ha sido un fracaso, el fracaso ha sido la educación moderna, la famosa educación moderna con herramientas de todos los tamaños y de todas las En eso yo tengo un punto de vista distinto. Yo creo que lo que ha fracasado es no seguir la ciencia. En un país donde la creencia, la que sea, la respeto, está por encima de la ciencia que es comprobable, por lo que a mí me parece que, para mí, para Randy Ortiz, es una distorsión del proceso lógico de adquirir conocimiento. Independientemente de lo que usted crea. Pero lo que usted tiene objetivamente ahí es lo que la ciencia puede demostrar. Lo demás ya responde a otro aspecto. Entonces nosotros tenemos una amalgama de cosas. Entonces ese artículo de la Constitución se viola permanentemente. Entonces eso es parte del problema también. Yo creo que ese es un problema bastante complejo. Obviamente yo no estoy en un 100% de acuerdo con ella, pero yo creo que ella maneja la esencia de lo que debe ser la conducta humana. Lo que pasa es que en un país donde los ministros de educación muchas veces han nombrado ministro de educación que en su vida han leído una página sobre el proceso educativo. Y ellos dirigen la educación. La esencia de la educación y el comportamiento que ella tiene, que tú lo compartes. La esencia. Porque la esencia que ella está planteando es que nosotros estamos educando sobre el dolor. Eso es lo que ella dice ahí. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo podré estar total o parcialmente de acuerdo con ella, pero yo no está lejos de formas que ya no existen. Yo entiendo que ella se refiere a que nosotros nos ha quedado parte de la esencia. Yo te digo que yo estudié en la escuela pública de Asua, desde el primero de la primaria hasta que me gradué de bachillerato. Y excelentes profesores, pero también vi el jalón de oreja, el cocotazo, el reglazo de maestro, que eso en ninguna parte del mundo forma parte del proceso educativo. En ninguna parte. Pero aquí sí. Averigua tal vez cuántos cocotazos le dieron a González Canahuati y se resultó ser un... Es que yo no lo sé porque yo no vi cómo él se... A mí me dieron... ese señor pudo ser mi papá. A mí me dieron cocotazos. A mí me parece que... A mí me pararon en una esquina y yo no me traumaticé. Es que Atahualpa está bien. Tú no te traumatizaste, bueno, pero eso no es una norma. No es una norma. Eso no es. Y sobre González Casanova, yo lo que quise hacer es una especie de una pincelada, homenaje a una persona que fue una figura extraordinaria por derecho propio y por su accionar, nada más. Llego hasta ahí porque no conocí más de su vida que lo que me llegaba de la información. Nada, estoy diciendo que de la educación que tenemos hoy, ese es el producto, ¿verdad? Miren, hay que decir, Randy decía al inicio del programa que el cielo de Santiago lucía como si se fuera a caer. Yo en lo que estaban los comerciales salía allá afuera a ver y realmente parece como si fuera a caer una tormenta. Y lo que hay es que reiterar que va a haber agua por un tubo, sobre todo en algunas regiones del país, la parte suroeste o sureste del país va a recibir lluvias producto de la cola del huracán, que ahora está más organizado. Fíjense que si Heriberto me hace el favor y me busca la situación actual, el mapa meteorológico, no el que tenemos con la calificación de rojo, amarillo y verde de República Dominicana, que todavía anoche había 4 provincias en alerta roja, que son las provincias que están más al
noroeste. Al suroeste. Suroeste. Suroeste, pero que te está abarcando el noroeste de nosotros, que es la parte de Dajabón, la parte del suroeste. Estamos hablando de Barahona, Pedernales, Neiva. Y esa parte por ahí. Y bueno, de Barahona para allá. Entonces, pero le toca algo también al noroeste de nosotros. Ahora, como el ojo del huracán está definido, o sea, como se definió para convertirse en huracán, la cola es muy grande y la masa nubosa, pues va a tocar a la República Dominicana y va a tocar a Haití, que aunque Haití no le va a dar con el ojo, lo que se proyecta es que Jamaica sí lo va a recibir por el centro. Anoche empezó a entrar a territorio de Jamaica. Y hoy, en la madrugada de hoy, en la mañana, es donde se pronostica que va a empezar a tener los efectos más directos. Sí. Pero esa masa nubosa va a mantener una situación de lluvia que podría alcanzar, decía doña Gloria Ceballos en el día de hoy, de ayer, hasta 200 milímetros de agua en algunos puntos del país. Entonces, no crea que ha pasado esto. No, y sobre suelo extra saturados. Peor todavía, porque todo lo que caiga de aquí en adelante son inundaciones o deslizamientos de tierras. Exacto. Y sobre todo el tema de la vigilancia de las presas, que muchas de ellas están casi en su nivel máximo. Hay otras que han empezado a desaguar. Otras como la presa de las Varías. Otras que tienen el desagüe por vertido. Lo que me llama la atención que algunas que tienen, tendría que buscar, la que tiene capacidad de generación energética, que no está generando. Pero este es el momento de aprovechar, ¿verdad? ¿Será que tiene algún problema y que lo hemos echado a un lado, el problema porque eso baja los costos de la generación. Óyeme, cuando se da una situación así, por ejemplo, en Tavera o en Monción, que tiene una capacidad de generación, si mal no recuerdo, de 50 megavatios, con 2 turbinas, 2 generadores, y Tavera también, eso es una bendición para la distribuidora del norte. Claro. Porque usted está comprando energía al menor costo que hay. Sí. Porque es el agua lo que la está generando, igual que la del viento y la del sol. Sí. Pero es un alivio para las distribuidoras cuando pueden comprarle en ese caso a EGI, que es la empresa de generación hidroeléctrica, que le vende a las distribuidoras. Pero vi una ahí que tiene capacidad de generación que no está generando. Parece que hay algún problema con los equipos. Y la presa de Monte Grande, que ha servido para contener las avenidas de los ríos y evitar inundaciones, que si hubiese estado terminada también estaría generando. Pero, por lo menos canales para irrigar. Pero, no sé, mientras tanto está el charco ahí. El charco. Le dicen así. Señores, vamos a publicidad un momentito. Yo tenía un video por ahí de la política española, Irene Montero, liberal de España. España está vuelto un disparate, igual que muchas ciudades de Europa, por ese liberalismo, donde esta señora hace una serie de consideraciones justamente con relación al tema de la educación, que si nos motivamos se lo vamos a poner en el próximo segmento de esta mañana boreal. Por favor, quédese con nosotros. Quédese con nosotros. Solo decir que la circunvalación de Baní, que hace 2 meses que se inauguró, tiene una grieta que cabe en 3 dedos de una persona. Explícame esa. Ya Eduardo Estrella dijo que se habló con los contratistas. Que lo van a subsanar. O claro que lo tienen que arreglar. Y que oficialmente Obras Públicas no ha recibido esas obras. Y hubo un funcionario que dijo que eso era normal. Señores, cállese la boca. Admita que el trabajo no fue el 100%. Es importante la obra. Pero a los 2 meses no puede estar cuarteada. Por más que lo expliquen, no puede estar cuarteada.
No es normal. No es normal. No es normal. Venimos en un momentito, por favor, quédese con nosotros. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com.
Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. Bueno, señores, estamos de regreso. ¿Usted quiere lo de Irene Montero o lo dejamos para ahorita? ¿El de quién? No, esta famosa política y parlamentaria española, que la verdad es que... Son descarnados ahí, aunque tienen mucho talento también. Ahí le dicen al pan pan y al vino vino. Pues vamos a ver el pan pan y el vino vino de Irene Montero, para que ustedes vean hasta dónde que estamos cambiando. Y no estoy hablando de la sociedad de aquí. Yo veo un montón de narrativas del tipo hay que volver a esta caballerosidad en la que a las mujeres os abren la puerta. ¿Por qué despreciáis la amabilidad? Que es como, no es amabilidad, es poder. Tú con esto me estás mostrando el sometimiento. Cuando llegamos a casa, soy yo la que tiene que sostener esta casa. No es una muestra de amabilidad, es una muestra de sometimiento. Tienen algo bastante de patético. Yo veo un montón de narrativas del tipo hay que volver a esta caballerosidad en la que a las mujeres os abren la puerta. ¿Por qué despreciáis la amabilidad? Que es como, no es amabilidad, es poder. Tú con esto me estás mostrando el sometimiento. Cuando llegamos a casa, soy yo la que tiene que sostener esta casa. No es una muestra de amabilidad, es una muestra de sometimiento. Tienen... Sí, mira, ahí tenemos un fenómeno que es de generación, de la generación. Los millennials y la generación Z. Ajá. Eso lo quieren todos sin hacer nada. Ajá. Esa es la verdad. Para decirlo de la manera más simple, en un sillón el día entero con un celular. Y hay que buscárselo todo. Pero háblame de este fenómeno. Bueno, pero ¿y de qué que te estoy hablando? Eso es la generación Z y los millennials. Esa es otra vertiente del discurrir de las sociedades. No de todas las sociedades. Japón sigue siendo así. Los chinos siguen siendo correctos. Pero, bueno, en la República Dominicana tenemos una generación Z. Esa clase media que estudió en colegios. En colegios muchos de ellos buenos y con formación, otros ahí. Pero pregúntale, y yo tengo 3 hijas que trabajan en esa área, a los que tienen que ver con manejo de personal dentro de una empresa, con un criterio moderno, no con un empleíto. Viene una joven que estudió en una universidad importante, este es un hecho real, no voy a mencionar la empresa, y la joven, con todas las notas, con todo lo que hay, pasa todos los exámenes psicológicos, inteligencia y cosas, y cuando pasa le dice, mira, sí, usted califica para esta empresa. ¿Qué pasa? La empresa está en Jaina, pero ella vive en un lugar importante del Distrito Nacional. Y ella dijo, pero yo voy a tener que ir a Jaina a trabajar, pero ahí es que está la empresa. Ella decidió que no. ¿Tú me entiendes? Ese es el tema, esa es otra vertiente de la sociedad, a donde ha jugado un papel importante, algo que ha sido un avance, el Internet, la tecnología de la información y el conocimiento, las plataformas, una serie de cosas funcionales. Entonces hay gente que vive en la nueva generación, la Z, los millennials, ellos viven en un globo, tú ves, allá dentro del globo tecnológico. Esa señora, yo no voy a ir tan lejos, esa señora es producto de la educación liberal, emancipada, esa generación, nació en el 90, en el año 2000. Ella entiende que el discurso de retorno a la caballerosidad, al respeto a la dama, eso es una especie de sometimiento que se le está haciendo a la mujer. Ese es el criterio que tienen, o sea, el usted abrirle la puerta de un coche a una mujer para que se monte, no, eso es que usted me quiere someter a mí a una dependencia. El usted abrirle la puerta de una tienda, de una casa, no, eso no es caballerosidad, eso es sometimiento.
Pero esa es la opinión de una gente. Tú No, te vas a encontrar... Pero esa es la opinión de una educada en ese sentido. Pero es que ella no representa una universalidad. Son elementos que si tú los agarras así, pero tú buscas una media y tú te vas a encontrar otro tipo de gente. Yo recuerdo que mi esposa y yo fuimos a uno de esos sitios, de un club social de eso, de donde va. Y llegamos y nos asombró que unos jovencitos, clase media alta, muy alta, nosotros teníamos que registrarnos y cuando íbamos a salir, los jovencitos salieron rápidamente a abrirnos las puertas porque éramos gente de otra edad. Esos fueron educados. ¿Tú ves? Y tú, óyeme, y bueno, tanto así que nosotros, en un país donde la gente anda empujándose y saliendo huyendo para ver quién pasa primero, esos jovencitos, se paran de donde están y van y nos abren la puerta de una cortesía. Entonces, oye, pero Atahualpa, tranquilo. Oye, lo que estoy poniendo es un ejemplo. Tú te vas a encontrar en la sociedad gente educada, gente mal educada, gente con concepciones a su manera de ver el mundo y la vida, moderna a su manera, atrasada a su manera, en una sociedad donde el elemento comunicacional moderno que tenemos, el Internet, ha impactado de manera tal. Tú vas a una reunión de familia, es una reunión de gente viendo el celular. Pero Randy. Óyeme bien, eso es así. Una reunión de familia es una reunión de gente viendo el celular. Por eso, los japoneses y otra gente, bueno, aquí en el país, ahí en el país hay colegios donde tú llegas con tu celular y lo tienes que poner en un sitio ahí y tú lo retiras cuando te va. Y los muchachos ya han ido adaptándose a que sí, a que eso es bueno. Y yo tengo un ejemplo muy cercano sobre ese particular, pero yo no vine a ver ni de mí ni de mi familia. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Las sociedades no cambian por completo. Nosotros tenemos comportamiento todavía en nuestra sociedad que se corresponde, que ya hay sociedades que la superaron hace 80 años. O sea, no hay una uniformidad en el mundo. Tú vas a ver de todo. Uno que habla una cosa, otro que dice una cosa, uno que tiene una filosofía, otro que son liberales a su manera, otro que... Hay una etapa de la juventud que es rebelde por naturaleza. Todos lo fuimos. Los que llegamos a esta edad también fuimos jóvenes. Y éramos rebeldes y nuestros padres decían, muchachos, ustedes hacen tal cosa, esta sociedad está perdida. Oye, una sociedad que uno parece que estaba congelada. Es así. Pero está bien, entonces... O sea, ¿Entonces de qué? Esta tipa, representante de la nueva mujer empoderada, entiende que eso es un elemento de dominio del hombre sobre la mujer. Las muestras de caballerosidad, de respeto, de consideración, no es una muestra de dominio. Esa es su opinión. Bueno, pero yo me estoy refiriendo a ella, Randy. Yo no me estoy refiriendo a un análisis sociológico. Yo lo que te quiero decir, Atahualpa, es que lo que dice una gente no es la opinión de la universalidad. Pero que yo no estoy diciendo que es la universalidad, igual que el cacoloquio que habló ahorita. Imagínate tú. Yo no estoy hablando de la universalidad, estoy hablando de los prototipos que estamos viendo. Esa es una líder política y que tiene seguidores y entiende y trata de convencer a la mujer de hoy de que esas muestras que eran de respeto, de caballerosidad, que eso no son elementos de dominio, esa es la educación moderna. Y parte de la independencia del sexo fuerte, que yo nunca he creído que la mujer es el sexo débil, la mujer es el sexo fuerte. Los débiles somos los hombres. Nosotros no tenemos, imagínense un dolor de parto, agarre un hombre y póngalo a parir para que usted vea a ver si va a aguantar. Y otras cosas, las mujeres llevan mejor el duelo que los hombres, el dolor mejor que los hombres. Y eso es un hecho. Pero para que ustedes vean el tipo de sociedad que hay una parte que está promoviendo. Entonces ahí es que está mi diferencia con ese tipo de gente. Yo no voy a entrar en una consideración sociológica, universal, no. A ese tipo de gente yo lo combato. Mira qué pasa, Atahualpa, mi opinión.
La mujer, es verdad que siempre tuvo su yugada. Donde el hombre hablaba, no hablaba la mujer. El hombre aprendió, votaba primero. Y muchísimos años después que la mujer ejerce el derecho al voto. Oye, tiene una rabia acumulada de sometimiento y conformación a lo que estudian, a lo que ven, se ha ido produciendo. Antes yo hablaba eso con mi esposa en la casa. Entonces tú entiendes que es así, que no, la caballerosidad te respondo ahorita, déjame terminar la idea. Todo lo que tú quieras te lo respondo. Óigame bien, yo le decía ejemplo. Dígame un banco en Santiago, de aquella época en que ella y yo nos juntamos, un banco que tuviera una mujer gerente. Uno, no había. Es más, yo voy más lejos. Dime un banco que tuviera un negro de gerente en la República Dominicana. No lo había. Ahora, la banca se ha desarrollado, en los bancos trabaja cualquier cosa, y en los bancos la posición de la mujer ejecutiva es ostensiblemente amplio. Pero eso es un resultado de que esa presión a la mujer, porque todo genera su contrario, de acuerdo a la dialéctica y de acuerdo a la tercera ley de Newton, la mujer puesta en un segundo plano, se fajó a estudiar y hoy el 70% de los que están estudiando son mujeres. Y cuando uno va a una universidad, que uno le pone atención a los que ganan, tocamos ese tema el otro día, grado, honores, o los que son cum laude, magna cum laude o summa cum laude, el 80% son mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué se debe ser? Porque el que más sufre es el que más gana tiene de salir del yugo del machismo social, que en muchos países ha sido superado y que en la República Dominicana empieza a superarse. Esa expresión, tú puedes estar de acuerdo o no, pero yo no tengo que estar de acuerdo. Yo no lo que veo es si yo coincido con lo que ella dice o no dice en esencia. Yo lo que veo es que ella ejerce un derecho a expresarse que no tenía la mujer hace 50 o 60 años. Déjame el derecho y hoy habla. Pero déjame el derecho a mí también de disentir de esa interpretación de, yo apoyo de la vida que tú disiensas, y de la cosa. Eso es lo que tiene a la gente jodida aquí. ¿Cómo va a ser? Parte de los elementos que han querido cambiar porque supuestamente bajo el dominio y el yugo del hombre. Esa situación cambió. Eso es como la gente que no entiende que los cuentos han cambiado, que las situaciones han cambiado. Y eso que tú señalas es porque la mujer se fajó, se ganó su puesto, se ganó y se ha fajado. Y tiene derecho a opinar. Pero claro, y yo tengo derecho a decirle que no lo comparto y que están equivocadas al estilo cubano. Yo quiero decirme, que alguien me diga, igual que lo dije ahorita con la educación, que poner al muchacho a las 7:30 de la mañana es una forma de educar sobre el dolor. O abrirle la puerta a una mujer es una muestra de dominio que tiene el hombre, de sometimiento que tiene el hombre para la mujer. Oye, pero ¿qué es lo que estamos viviendo? Y estas son las que a veces se entiende, igual que lo famoso aquello, todas, X, todas las cosas que se han inventado. Nadie de esa generación está hablando de valores. Y esa es la diferencia. Que la mujer ahora mismo, a través de su lucha, pero te voy a agarrar la palabra. La lucha de las mujeres de aquella época para que la mujer hoy tuviera el valor que tienen y la libertad que tienen de estudiar, de votar, de ganarse sus posiciones, fue pensando en que el hombre era, que no podía abrirle la puerta. Era todo lo contrario. Esa mujer, todavía hoy hay mujeres hechas de ese material, claro, de los 80, de los 70 y pico, que le gusta que le abran la puerta. No se te monta en un vehículo si no le abren la puerta. Mujeres que se han educado ahora, pero fueron educadas en valores,
y conocieron eso en su familia, en sus padres. Esas mujeres que luchaban por los derechos al voto, por el derecho a estudiar, por el derecho a superarse, eran luchas sociales de verdad, líderes de verdad. No andaban inventando de conducta social, no, eran gente que estaban luchando con una idea de rescatar la igualdad, pero la igualdad en base a la formación. No la igualdad que yo puedo echarme lo mismo que tú puedas hacer. Si tú te vas para la calle, yo tengo derecho a irme también para la calle. Si tú llegas a las 12 de la noche, yo puedo venir a las 12 de la noche también. ¿Y por qué no? Pero está bien, esa es la igualdad que se está luchando. Pero fíjate un caso. Antes se luchaba por la igualdad para votar, para tener acceso al trabajo, a la educación. A Irene que se vaya para Pakistán y que hable ya de esos derechos. Pero y ella dijo, en esa parte, ella dijo que Palestina libre. Vete para Palestina. Para que tú veas los derechos que hay allá. Pero yo no sé si es que estamos en una sociedad machista del tipo que sea, porque los dos ejemplos son dos ejemplos de mujeres que llaman la atención. No tiene la mujer derecho a pensar que yo puedo estar de acuerdo o no con ella, pero ese es su derecho. ¿Despedimos mañana Boreal o sí? Hombre, no, yo creo que estamos casi despidiendo el programa por lo que yo... Está bien, váyase a publicar. Sin liquidación lo vamos a despedir. Venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros. La UAS cumple 487 años en el día de hoy. Usted que es uasdiano. Sí. La universidad más vieja de todo el Nuevo Mundo. Y no aparece dentro de las 1000 primeras. Venimos pero esa culpa es de la sociedad, no de la UAS. Claro, claro. No pasamos la vida entera pidiendo más presupuesto. Yo fui de la etapa de los presupuestos. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.